2 Crónicas 21. El perverso reinado de Joram. A. Los pecados de Joram. 1:1-5. El asesinato de sus hermanos. Durmió Josafat con sus padres, y los sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Y reinó en su lugar Joram su hijo, quien tuvo por hermanos, hijos de Josafat, a Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Michael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata, y cosas preciosas, y ciudades fortificadas en Judá, pero había dado el reino a Joram, porque él era el primogénito. Fue elevado, pues, Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos, y también a algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar era de 32 años, y reinó 8 años en Jerusalén. Y reinó en su lugar Joram su hijo, el padre de Joram fue el consagrado rey Josafat. Sin embargo, una de las peores cosas que hizo Josafat fue arreglar el matrimonio de su hijo Joram con Atalía, la hija del malvado rey Acab y su esposa Jezabel, 2 Reyes 8, 16-18, 8:26. Y su padre les había dado muchos regalos y ciudades fortificadas. Josafat siguió la misma política sabia con sus hijos que Roboam había seguido anteriormente. 2 Crónicas 11, 18-23. Esparcirlos por todo el reino y lejos de la capital para que no fueran una amenaza concentrada para su único hijo que lo sucedería, Joram. Y Josafat, rey de Israel, se le llamó así, ya sea porque, 1. Lo era por derecho. O, 2. Porque él era rey no solo de Judá y Benjamín, sino de un gran número de israelitas, que habían entrado y se habían establecido en su reino. O, 3. Porque todos sus súbditos eran israelitas, y por tanto era rey de Israel, aunque no de todo Israel. Algunos dicen que el transcriptor impuso a Israel en algunas copias en lugar de Judá, como se escribió en un principio. Paul. C. Luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos, y también a algunos de los príncipes de Israel. A pesar de la sabia política de Josafat de esparcir a sus hijos, Joram se propuso asesinar a todos sus hermanos para que no fueran ningún tipo de amenaza contra su reinado. Y la respuesta de Joram a la bondad de Dios, sin embargo, no solo fue asesinar a todos sus hermanos a espada, sino también a algunos de sus oficiales, dirigentes. Se hizo fuerte. Por lo tanto, significa claramente la eliminación violenta de todos los demás posibles pretendientes al trono. Selmen. 2. La maldad de Joram no fue una sorpresa, considerando cuánto se dejó influenciar por la casa de Acab. Josefo amplía esto, indicando que él cometió los asesinatos a instancias de Atalía. Dilda. 3. Quizás algunas personas pensaron que el matrimonio entre las familias reales del reino de Judá y el reino de Israel podría levantar al reino del norte de Israel espiritualmente. No resultó así. En vez de eso, llevó al reino de Judá a deteriorarse espiritualmente. 2, 6-7, razón por la que Dios le mostró misericordia a Joram. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David, a causa del pacto que había hecho con David, y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, esto no fue un cumplido. Mientras que el reino del sur de Judá tuvo una mezcla de reyes piadosos y malvados, el reino del norte de Israel no tuvo más que reyes malvados que rechazaron a Dios. Y esta era Atalía, hija de Acab y Jezabel, famosa por sus impiedades y crueldad, al igual que su madre más libertina. Es probable que ella fuera la principal causa de la crueldad y la tendencia profana de Joram. Clarke. 2. Su padre Josafat fue un hombre piadoso que tuvo el mal y pecaminoso hábito de hacer asociaciones comprometedoras. El peor fruto de esta tendencia pecaminosa no fue evidente hasta después de la muerte de Josafat. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David, a causa del pacto que había hecho con David. La implicación es que la maldad de Joram fue lo suficientemente grande como para justificar tal juicio, pero Dios lo contuvo por fidelidad a su antepasado David. Y la lámpara era más que un símbolo de vida y de testimonio, le recordaba al oyente el pacto,
Salmos 132, 17, cf. 2 Crónicas 21-7. Wiseman. 2. Cuando Dios le hizo esta promesa a David por primera vez, no se le llamó formalmente un pacto. 1 Crónicas 17, 2 Samuel 7. Sin embargo, fue divinamente llamado un pacto después. 2 Samuel 23:5, Salmos 89, 3, 89 horas y 34 minutos, Salmos 132, 11-12. Pain. D. Las consecuencias de su pecado. 1, 8-11, la pecaminosa transigencia de Joram y la revuelta de Idem y Libna. En los días de este se rebeló Idem contra el dominio de Judá, y pusieron rey sobre sí. Entonces pasó Joram con sus príncipes y todos sus carros, y se levantó de noche, y derrotó a los edomitas que le habían sitiado, y a todos los comandantes de sus carros. No obstante, Idem se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También en el mismo tiempo Libna se libertó de su dominio, por cuanto él había dejado a Jehová el Dios de sus padres. Además de esto hizo lugares altos en los montes de Judá, e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen, y a ello impelió a Judá. En los días de este se rebeló Idem contra el dominio de Judá, durante algún tiempo. Idem fue esencialmente un reino satélite de Judá y le debía tributo, impuestos. Bajo el reinado de Joram, los líderes de Idem percibieron debilidad en Judá y vieron su oportunidad de liberarse. Y no se sabe de más problemas en Libna, una ciudad de ubicación incierta en la frontera occidental de Judá, no lejos de Laquis. Selmen. 2. Mientras los reyes de Judá permanecieron fieles a su lealtad a Dios, pudieron mantener en sujeción a las naciones circundantes, pero tan pronto como se rebelaron contra Dios, estos pueblos se rebelaron contra ellos. Era como si el poder descendiera hacia ellos desde la fuente de todo poder, y cuando ese vínculo entre ellos y Dios se rompía, también se rompía el vínculo entre ellos y sus subordinados. Meyer. 3. Esto aplica a nuestras pasiones. Cuando estamos debidamente sometidos a Dios, nuestras pasiones se someten debidamente a nosotros. Cuando dejamos la sumisión a Dios, a menudo encontramos que nuestras pasiones se encienden con una fuerza aparentemente abrumadora. También se aplica al ejercicio apropiado de la autoridad en cualquier esfera: hogar, gobierno, iglesia, sociedad. Es seguro someterse a aquellos que ya están sometidos a Dios. D. Se levantó de noche y derrotó a los edomitas que le habían sitiado. No se nos dice el resultado específico de esta batalla, quizás no fue concluyente. Sin embargo, debido a la continua rebelión de Idem contra Judá, fue evidente que Judá no se esforzó sobre Idem y permanecieron de alguna manera independientes. C. No obstante, Idem se libertó del dominio de Judá. Esto es evidencia de la debilidad del reino de Joram. Pensó que la alianza matrimonial con Acab y el reino de Israel haría a Judá más fuerte, pero este acto de desobediencia solo los debilitó por cuanto él había dejado a Jehová el Dios de sus padres. D. Además de esto hizo lugares altos. Fue la política tanto de su padre Josafat, 2 Crónicas 17:6, como de su abuelo Asa, 2 Crónicas 14, 1, 5, trabajar contra estos lugares altos. Por el contrario, Joram los promovió. Y él es el primer rey de Judá que llegó a construir los lugares altos, entre los cuales probablemente se cuente un templo de Baal en Jerusalén. Cf. 2 Crónicas 23:17. Selmen. Hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen. Su idolatría se compara con la fornicación por dos razones. Primero, la adoración de estos dioses y diosas paganos del sexo/diagonal fertilidad a menudo implicaba inmoralidad con una sacerdotisa o un sacerdote pagano. Segundo, dado que Israel estaba obligado a ser fiel a Dios como una esposa está obligada a ser fiel a su esposo, su idolatría era como una fornicación en un sentido espiritual. 2, 12-15, la carta de reprensión de Elías para Joram. Y le llegó una carta del profeta Elías, que decía: Jehová, el Dios de David tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá, y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab. Y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres, y a todo cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades,
con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Y le llegó una carta del profeta Elías. El ministerio principal de Elías fue para los reyes de las tribus del norte, el reino de Israel. Sin embargo, en ocasiones, Dios también lo usó para hablar a los reyes de Judá, esta vez a través de una carta. Y, ¿cómo pudo ser esto? Cuando Elías fue arrebatado al cielo en el tiempo de Josafat, 2 Reyes 2, 3:11. Respuesta. O bien, 1. Este era Eliseo, o algún otro profeta llamado Elías, porque actuó en el espíritu y el poder de Elías, por lo cual Juan el Bautista también es llamado así. O más bien, 2. Esto fue realmente escrito por Elías, quien por el espíritu previó y predijo claramente el reinado y los actos de Joram. Paul. 2. Elías pudo, sin embargo, haber desaparecido en el tiempo de la entrega de la carta, de modo que su sentencia de condenación podría haber tenido la fuerza de una voz que viene de entre los muertos. Payne. B. Sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, esta era la principal queja de Dios contra Joram. Se había negado a seguir el modelo de su padre y su abuelo, y en cambio, decidió seguir el ejemplo de su suegro Acab. C. Los cuales eran mejores que tú. Dios consideró a los hermanos de Joram como sucesores más dignos del trono de Judá que el mismo Joram. D. Y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos. Dios prometió que esta dolorosa dolencia llegaría a Joram como castigo por sus pecados. 3, 16-17, más problemas del reinado de Joram. Entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos, y de los árabes que estaban junto a los etíopes, y subieron contra Judá, e invadieron la tierra, y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres, y no le quedó más hijo, sino solamente Joacás el menor de sus hijos. Entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos, y de los árabes. Este fue otro juicio contra Joram, despertar enemigos en su contra para causar problemas en su reinado. B. Y a sus hijos y a sus mujeres, y no le quedó más hijo, sino solamente Joacás el menor de sus hijos. Este fue un juicio apropiado contra Joram. Al tratar de proteger su propio trono, asesinó a todos sus hermanos, y eventualmente, descubrió que se llevaron a todos sus hijos excepto uno. Y, como resultado de la justicia de Dios, el hombre que comenzó masacrando a sus propios hermanos terminó sufriendo la pérdida de sus hijos y esposas. Payne. 4, 18-20, el espantoso final de Joram. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Y aconteció que al pasar muchos días, al fin, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa. Y no encendieron fuego en su honor, como las habían hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar era de 32 años, y reinó en Jerusalén 8 años, y murió sin que lo desearan más. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos, en cierto sentido. Joram estaba podrido espiritualmente desde dentro. Aquí, Dios simplemente hizo que la condición física de su cuerpo se correspondiera con la condición espiritual de su alma, muriendo así de enfermedad muy penosa. Y el Targum parece insinuar que tenía estreñimiento e inflamación en los intestinos, y que finalmente le brotaron las entrañas. Clarke. 2. Al parecer, sufrió por 2 años. Este fue un largo tiempo para estar bajo una enfermedad tan intolerable, y, sin embargo, todo esto no fue más que un infierno típico, un anticipo de tormentos eternos, a menos que se arrepintiera. 3. Los problemas de traducción han aumentado la dificultad, y el final puede haber llegado repentinamente, en 2 días, C.F. Kill, Dillard, en lugar de al final del 2.º año. Selmen. B. Murió sin que lo desearan más. Este rey pecador y transigente no fue llorado cuando murió. Es uno de los reyes más desagradables de todos los reyes de Judá. Exaltado por Jehová, fue arrojado a una tumba deshonrada debido a su iniquidad. Knapp. Y, así como vivió perversamente, así fue deseada su muerte. 2. Fue odiado mientras vivió, y menospreciado cuando murió, visiblemente maldecido por Dios, y necesariamente execrado por la gente a la que había vivido solo para corromper y oprimir.
No se menciona que ningún cronista se haya tomado la molestia de escribir un relato de su vil vida. Clarke. 3. Ciertamente extraño es el corazón humano. Se vuelve hacia el mal y lo persigue persistentemente, y sin embargo, nunca ama realmente a quienes lo conducen por el camino del mal. El amor solo se inspira en la bondad. Los hombres seguirán a quienes los conduzcan por los caminos de la corrupción, pero ese seguimiento siempre está inspirado por el egoísmo maligno, y nunca por la admiración o el amor. Morgan. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.